Ok, una vez que hemos descompuesto la función original a los elementos básicos, ¿verdad?, podemos empezar a construir nuestro diagrama de Bode. Y vamos a empezar por la magnitud. El primer elemento que obtuvimos fue una ganancia de 2, ¿verdad?, que la tenemos aquí. Y la ganancia de 2 va a actuar desde bajas frecuencias en todo el espectro de frecuencias, desde bajas hasta altas frecuencias. Entonces, el inicio de nuestra gráfica va a estar determinado por la ganancia. ¿Dónde va a iniciar la gráfica? ¿En qué valor de magnitud? A eso me refiero. ¿Sí? Con esta fórmula obtenemos el valor de la ganancia en decibeles. Otro elemento que obtuvimos fue un integrador o polo en el origen, 1 sobre ds, que también va a afectar desde bajas frecuencias y entonces, por lo tanto, va a afectar el inicio también de nuestra gráfica, con qué ganancia va a iniciar nuestra gráfica. Sabemos que el polo en el origen reduce la ganancia con una pendiente de menos 20 decibeles por década, y desde las bajas frecuencias hasta las altas frecuencias. Entonces, este elemento nos va a afectar el inicio de nuestra gráfica. Para la fase, sabemos que desde un inicio, desde que empieza a actuar, que es en bajas frecuencias hasta altas frecuencias, tenemos un desfasamiento de menos 90 grados. Bueno, entonces estos dos elementos, la ganancia y el polo en el origen, son los que nos van a afectar el inicio de nuestra gráfica desde las bajas frecuencias. ¿Sí? También obtuvimos un sistema de primer orden o polo de primer orden, ¿verdad?, que no nos va a afectar desde bajas frecuencias, nos va a afectar a partir de la frecuencia natural del sistema de primer orden. ¿Sí? Vemos aquí en su diagrama de Bode, ¿verdad?, que en bajas frecuencias aquí pues no afecta, mantiene la ganancia en 0 decibeles, eso quiere decir que ni la aumenta ni la disminuye, pero cuando ocurre su frecuencia natural, que aquí está marcada como 1 sobre t, porque la frecuencia de este sistema se calcula, omega, pues es igual a 1 sobre t, ¿sí?, que lo tenemos acá. A ver, si lo tenemos acá, la frecuencia sería 1 sobre la constante de tiempo, que es igual a 1 sobre 3.73, la frecuencia es de 0.266 radianes sobre segundo. Entonces, en esa frecuencia va a empezar a afectar el polo de primer orden. Entonces, no nos va a afectar a bajas frecuencias, o sea, no nos va a afectar el inicio de nuestra gráfica. Los ceros de segundo orden es el otro elemento que obtuvimos, ¿verdad? Esta es su forma básica, su forma básica, y vemos que al igual que los polos de segundo orden que obtuvimos, que es el último elemento, no van a afectar a bajas frecuencias, sino van a afectar cuando ocurre su frecuencia natural. Su frecuencia natural, en ese valor, por ejemplo, para los polos de segundo orden, su frecuencia natural sería raíz cuadrada de 15, que es 3 punto y fracción radianes sobre segundo. En 3 punto y fracción, ahí va a empezar a afectar nuestra ganancia, la va a disminuir 40 decibeles por década. ¿Por qué? Porque como son dos polos, cada uno
disminuye menos 20 decibeles, como son 2, pues serían menos 40 decibeles. Para los polos de segundo orden, para los ceros de segundo orden pasa lo mismo, pero al contrario, no afecta, y cuando ocurre su frecuencia natural, empieza a aumentar la ganancia en vez de disminuir. Por eso está diciendo aquí que la afectación es la misma que aquí, pero con signo contrario. En vez de que caiga, aumenta la ganancia en más 40 decibeles. Y para la fase, para los dos elementos cuadráticos es lo mismo. Para los polos de segundo orden empieza de 0 y se va hasta menos 180 grados. Y para los ceros va de 0 grados hasta más 180 grados. Sería lo contrario. Entonces, estos dos elementos, tanto los ceros de segundo orden como los polos de segundo orden, no van a afectar para iniciar nuestra gráfica. Tampoco lo va a hacer el sistema de primer orden, porque cada uno de ellos ocurre a su frecuencia natural. Empieza la afectación. Los únicos que van a afectar para el inicio de la gráfica es la ganancia y el polo en el origen. Entonces, dado eso, empezamos a calcular la ganancia estática, que en este caso fue de 2, y también vamos a considerar el polo en el origen para inicializar la gráfica, porque afecta, ¿no?, desde el inicio. ¿Sí? Entonces calculamos la ganancia en decibeles con la fórmula que nos da el libro, para calcular la ganancia en decibeles de un elemento de constante estática, ¿no? Entonces sería 20 logaritmo de la ganancia, que en este caso fue 2, y nos da de 6 decibeles. ¿Sí? La fase no se ve afectada, no hay afectación en la fase, solo en la magnitud. Pero si nada más tuviéramos la ganancia y no el polo en el origen, entonces sí nuestra gráfica empezaría en 6 decibeles. Pero como tenemos el elemento de polo en el origen o integrador, tenemos que también ver cómo afecta. Entonces, para el polo en el origen, que es, necesitamos saber en qué frecuencia vamos a inicializar nuestra gráfica. Podríamos haber empezado nuestra gráfica en punto 1, siempre y cuando la frecuencia de nuestro sistema de primer orden, que es el que empieza a afectar, el primero que empieza a afectar, porque afecta en omega 1, que es 0.266. Entonces, podríamos empezar aquí. A mí se me ocurrió empezar en 0.01 radianes sobre segundo. Entonces, esta es la frecuencia donde voy a iniciar, y le digo al polo en el origen que en esa frecuencia voy a empezar. Por lo tanto, utilizo la fórmula para calcular la ganancia para un polo en el origen, que nos lo da el libro, que sería menos 20 logaritmo de omega. El menos 20 es porque nada más es un polo. Entonces un polo nos genera una pendiente de atenuación de menos 20. Entonces es menos 20 logaritmo de omega. Entonces sustituimos el valor de omega, que en este caso es 0.01, y nos da de 40 decibeles. Esto es lo que decaería. Pero tenemos que tomar en cuenta los 6 decibeles de nuestra ganancia. Entonces le agrego los 6 decibeles y realmente nuestra gráfica en una frecuencia de 0.01 radianes sobre segundo empezaría en 46 decibeles. Aquí empezaría. Entonces, yo escogí esta frecuencia para iniciar. El único requisito es que sea menor a la frecuencia más baja de nuestros elementos. ¿Sí? Entonces, pues ya quedó aquí el inicio de nuestra gráfica en 46 decibeles. Entonces ahí vamos a iniciar nuestra gráfica. Seguimos con el elemento de primer orden, ¿verdad?, cuya frecuencia ya sabemos que es, la llamamos omega 1, que es de 0.266 radianes sobre segundo. Y para seguir con los cálculos, vamos a usar una fórmula que aquí yo le estoy llamando fórmula 1 para calcular ganancia,
que es x logaritmo de frecuencia final sobre frecuencia inicial. ¿Cuál es la frecuencia final? Pues es la frecuencia a la que queremos ir, y la frecuencia inicial es la frecuencia en donde estamos, en este caso 0.01. Entonces, para el factor de x, pues va a depender de los polos que estemos considerando. Si consideramos un polo, entonces se le agrega menos 20 decibeles. Si consideramos dos polos, sería menos 40 decibeles. Y si consideramos ceros, se agregan 20 decibeles. O si serían dos ceros, serían más 40 decibeles. Así se va a ir tomando ese factor de x. Entonces, para calcular cuánto caerá la ganancia a la frecuencia de 0.266, en donde empieza a afectar nuestro elemento de primer orden, empieza a afectar a partir de esta frecuencia. Antes no, el único que está afectando es nuestro polo en el origen. Entonces, solo vamos a considerar un polo, y por eso en la frecuencia vamos a considerar menos 20 decibeles, porque nada más está afectando el polo en el origen, en el intervalo de 0.01 a 0.266 radianes sobre segundo. Entonces el factor x es menos 20, el logaritmo de la frecuencia final, que en este caso es 0.266, y la frecuencia inicial, que es 0.01. Hacemos los cálculos y nos da de menos 28 decibeles. Le vamos a agregar la ganancia inicial, que es de 46 decibeles, se le ponen aquí 46 decibeles, y obtenemos un valor de 17.5 decibeles, porque recuérdense que solo está actuando en este intervalo el polo en el origen. Entonces, nuestra gráfica quedaría así: una línea que va de puntos de 46 decibeles a 17.5 decibeles para la frecuencia de 0.66, con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Ok, a partir de 0.266 empieza a actuar el sistema de primer orden. Entonces vamos a calcular cuánto afecta, cuánto cae la ganancia. La pendiente de la asíntota antes de la frecuencia 0.266, a partir de aquí para acá, es de menos 20 decibeles por década, pero cuando llegamos a esta, actúa el polo del sistema de primer orden, o de primer orden, agregando menos 20 decibeles. Entonces, si ya teníamos menos 20 decibeles y le agregamos otros menos 20 decibeles, la pendiente en el intervalo de 0.266 a la frecuencia de 0.89, que es la frecuencia en donde empieza a actuar el elemento de primer orden, pues va a ser de menos 40 decibeles, ¿no? Esto pasa hasta la frecuencia de 0.894, que es donde empieza a actuar el sistema de segundo orden, que nos genera dos ceros, de los elementos básicos. Entonces, en el intervalo de 0.266 a 0.894 radianes sobre segundo, pues solo está afectando el polo en el origen y el polo el sistema de primer orden. Entonces son dos polos, por eso el factor x de la fórmula nos da de menos 40, y lo utilizamos otra vez la fórmula. Entonces la frecuencia final sería 0.894 y la frecuencia inicial pues es 0.266. aplicamos la fórmula y nos da de menos 21.05 decibeles. Le agregamos los decibeles que traíamos, que eran 17.5 decibeles, y nos queda de menos 3 decibeles. Entonces, en el intervalo de 0.266 a
0.894 radianes sobre segundo, tenemos una pendiente una asíntota que tiene una pendiente de menos 40 decibeles, quedando así, uniendo los dos puntos, 17.5 decibeles y menos 3 decibeles. Entonces ahí ya tomamos en cuenta el efecto del sistema de primer orden, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta ahora el efecto de los ceros de segundo orden. Entonces, la pendiente de las asíntotas antes de la frecuencia 0.894 es de menos 40. Pero cuando llegamos a esta, actúan los ceros del siguiente sistema básico, que es de segundo orden, agregando más 20 decibeles cada uno, porque son dos, ¿verdad? Entonces tenemos que la pendiente de la asíntota cambia a menos 40 que teníamos, más 40 decibeles de los dos ceros, tenemos que la pendiente queda en 0 decibeles por década. Esto pasa hasta la frecuencia de 3.87 radianes sobre segundo, donde actúan los polos del siguiente elemento básico, que es el último, ¿no? Entonces, en el intervalo de omega 2 a omega 3, o sea, de 0.894 radianes sobre segundo hasta 3.87, tenemos una línea que tiene una pendiente de 0 decibeles, por eso es horizontal, y la ganancia se mantiene en menos 3.5 decibeles, ¿sí? Entonces el factor X pues ahora vale 0, por lo tanto en la fórmula tendríamos pues 0 decibeles. Si aplicamos la fórmula nos daría 0 decibeles y le agregamos los decibeles que traíamos, que son menos 3 decibeles, por lo tanto queda en menos 3 decibeles, generando la línea recta que estamos viendo aquí. Esta sería la asíntota. Ok, a partir de 3.87 radianes sobre segundo empieza a actuar nuestro último elemento, que son dos polos, ¿va? Porque es un sistema de segundo orden. Entonces vamos a tomarlos en cuenta. Entonces la pendiente de la asíntota antes de la frecuencia de 3.87 era de 0 decibeles, pero cuando llegamos a esta, actúan los polos del siguiente sistema básico, que es el de segundo orden, agregando menos 20 decibeles por década, ¿verdad? Cada uno. Entonces tenemos que la pendiente de la asíntota cambia de menos 20 más menos 20 es igual a menos 40 decibeles por década. Entonces la pendiente a partir de la frecuencia omega 3 de la asíntota va a ser de menos 40 decibeles por década. Entonces X en la fórmula es de menos 40. Entonces le aplicamos menos 40 logaritmo de la frecuencia inicial, que en este caso, la frecuencia final. Aquí tenemos que elegir la frecuencia donde queremos cortar nuestro diagrama de Bode. Yo lo elegí en 10 radianes sobre segundo, entonces por eso estoy poniendo 10 radianes sobre segundo. Podría ser otra frecuencia, pero siempre y cuando sea mayor a la última frecuencia, o sea 3.87, para poder ver cómo va cayendo la ganancia, ¿no? Entonces yo elegí 10. Entonces la frecuencia final es 10 y la frecuencia inicial es 3.87, ¿sí? Entonces aplicamos la fórmula y nos da de menos 16.5 decibeles. Le agregamos la ganancia que ya traíamos, que era de menos 3.5 decibeles, y nos da de menos 20 decibeles. Entonces, en 10 radianes sobre segundo, nuestra ganancia ya cayó menos 20 decibeles. Entonces la línea va en omega 3, empieza en menos 3 decibeles, 3.5 decibeles, y llega a la frecuencia de 10 radianes a menos 20 decibeles, con una pendiente de menos 40 decibeles por década. Y ya tenemos todas las asíntotas de nuestro sistema. Así quedaría el diagrama de Bode asintótico para la magnitud.
Ahora vamos a ver cómo quedaría nuestro sistema ya graficado propiamente en un papel semilogarítmico. Recordemos que nuestra gráfica empezaba en 46 decibeles, entonces más o menos quedaría por ahí, y la caída de nuestra la ganancia con nuestro elemento de polo en el origen, pues nos dio una caída de menos 20 decibeles, llegando a la frecuencia omega 1, ¿verdad?, que era de 0.266, aquí la tenemos, llegaba a menos 7.5 decibeles. Una vez que llegábamos ahí, empezaba a actuar el polo de primer orden, ¿verdad?, el polo del sistema de primer orden, y nuestra pendiente caía ahora a menos 40 decibeles por década, de tal forma que de la frecuencia omega 1, que estábamos en 17.5 decibeles, a la frecuencia 2, que era 0.89, caía a menos 3 decibeles, con una pendiente de menos 40. Pero en omega 2 empezaba a actuar los ceros, los dos ceros del sistema de segundo orden, y de 40 caíamos a 0 decibeles, por eso la línea recta, 0 decibeles de pendiente, y estábamos en menos 3 decibeles, se mantenía en menos 3 decibeles desde omega 2 hasta omega 3. En omega 3, que es 3.87 radianes sobre segundo, empezaban a actuar los dos polos de segundo orden, por lo tanto la pendiente es de menos 40 decibeles por década. Calculamos cuánto caía la pendiente, cuánto caía la ganancia a una frecuencia de 10 radianes sobre segundo, y nos encontramos que eran menos 20 decibeles. Por lo tanto, se unen estos dos puntos con una línea recta que tiene una pendiente de menos 20 decibeles por década, ¿no? Entonces así quedaría el diagrama de Bode para la magnitud. Aquí nos faltó tomar en cuenta los sobrepicos en los sistemas de segundo orden, tanto para los ceros, ¿ah?, y la frecuencia de resonancia, y para los polos, pero es muy leve la afectación, entonces no la vamos a poner. Para el diagrama de Bode de la fase, vemos que al inicio de nuestra gráfica, la fase, por el efecto del polo en el origen, se desfasa a menos 90 grados. Entonces nuestra gráfica para la fase empezaría en menos 90 grados, o aproximadamente en menos 90 grados, desde la frecuencia inicial, que era de 0.01, hasta donde empieza a actuar el sistema de primer orden, que es 0.266. Ahí tendremos que la fase empieza en menos 90 grados y va decayendo porque va acercándose a la frecuencia de 0.266, donde la fase es jalada a menos 180 grados porque empieza a actuar el polo en el origen. Entonces de menos 90 es jalada hasta 180 grados, ¿sí? En el espectro de frecuencia, que va de 0.266 a 0.89 radianes sobre segundo, que es donde empieza a afectar los dos ceros cuadráticos del siguiente elemento. Entonces de menos 180 grados, que era la suma de los dos polos, tanto del polo en el origen como el polo de primer orden, del sistema de primer orden, pues lo jalaban hasta menos 180 grados, pero a partir de la frecuencia de 0.89 radianes sobre segundos, que llamamos omega 2, empiezan a afectar los
los dos ceros jalando nuestra gráfica, nuestra fase hacia 0 grados, ¿verdad? Porque se restan. Entonces nuestra línea estaba siendo jalada hacia 180 grados, pero luego empieza a sentir el efecto de ser jalada hacia 0 grados y empieza a subir, pero a su vez cuando se acerca a la frecuencia 3, que es 3.87, empieza a sentir los efectos de los dos polos del siguiente sistema, que es el sistema cuadrático, que agrega dos polos y que mueve la fase hacia menos 180 grados. Entonces iba subiendo para 0 grados, pero luego es jalada la fase hacia menos 180 grados y empieza a bajar de esta forma, y pues finaliza aquí nuestra gráfica de fase, ¿sí? Entonces aquí yo dibujé las líneas rectas de cómo tienden o hacia dónde jalan la fase, ¿verdad? En las diferentes partes de frecuencia. Para la primera parte, que va de 0.01 a 0.266, la tendencia es jalar la fase hacia menos 90 grados. En el espectro, que va de 0.266 a 0.89, la tendencia es jalarlo hacia menos 180 grados, porque está actuando el polo de primer orden más el polo en el origen. Y en el espectro, que va de omega 2 a omega 3, empiezan a actuar los dos ceros que jalan de menos 180 grados hacia 0 grados, porque tienen una contribución de 180 grados los dos ceros. Entonces pongo la línea en 0 grados, esta asíntota, nada más para indicar hacia dónde tiende la fase. Y en el espectro de 3.87 radianes sobre segundo a 10 radianes, que es donde empiezan a afectar los dos polos del sistema de segundo orden, nos jalan hacia menos 180 grados. Por lo tanto, empieza en menos 90 grados la gráfica de fase, y luego es jalada por los 180 grados en esta parte del espectro, pero luego empieza a regresarse y es jalada hacia 0 grados por el efecto de los ceros, y ya cuando va subiendo empieza a ser jalada hacia menos 180 grados por los polos del último sistema cuadrático, de tal forma que nos queda aproximadamente la gráfica de la fase así, con esta curva. ¿Sí? Esta es la forma en que construimos la gráfica de fase de nuestro diagrama de Moore.